¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los participantes que hoy nos hacen el honor y el favor de acompañarnos. Hoy vamos a platicar juntos y juntas de un tema que no es menor, que es un tema paradigmático, que se ha vuelto incluso un tema, yo no diría que de moda, más bien de relevancia en el estudio y de relevancia en la comprensión de este. Vamos a hablar de razonamiento jurídico por un lado y después nos vamos a ir a la hermenéutica, a la que también podemos llamar interpretación. ¿Por qué esto se ha vuelto relevante, el tema del razonamiento y el tema de la hermenéutica en épocas recientes? Bueno, porque el avance, digamos, teórico de la filosofía del derecho nos ha permitido empezar a avanzar en estos temas un poco más prácticos, ¿no? Yo diría, y con eso quisiera comenzar, que la aplicación del razonamiento o el estudio del razonamiento es relativamente reciente, ¿no? De manera consciente, ¿no? O de manera académica consciente. Pero esto no quiere decir que antes de que se empezara a estudiar los temas de razonamiento o los temas de argumentación no existieran ya desde antes, pues desde luego, ejercicios prácticos, esfuerzos sobre todo en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito de la práctica profesional, por establecer determinados razonamientos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esta breve introducción a lo que vamos a hacer esta tarde, el día de hoy, es que, vaya, tenemos, por un lado, que ver la parte teórica de los temas, qué es razonamiento, cómo son los razonamientos. Por otro lado, qué es la hermenéutica, cuáles son las aristas teóricas más importantes de la hermenéutica jurídica. Y por otro, vamos a tratar de ir aterrizando algunas cuestiones o aplicaciones prácticas. En este sentido, yo puedo decirles a todas y todos que ustedes seguramente son especialistas en el uso, en la aplicación, e incluso en el análisis del razonamiento y de la interpretación jurídica. Lo que vamos a hacer solamente es un ejercicio de tomar conciencia de lo que ustedes hacen regularmente en el día a día, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a estar compartiendo una presentación con ustedes que me va a ayudar a tener un eje conductor y que vamos a poder, pues de alguna manera, estar visualizando con mayor eh, precisión lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, como les decía en la primera parte, vamos a hablar de razonamiento jurídico y cómo el razonamiento jurídico encuentra una aplicación en el derecho. En este orden de ideas, creo que es importante, lo dejo aquí un momento solo para que ustedes lo vean, ¿no? Y regreso ahora a hablar con ustedes. Razonamiento, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Es jurídico estrictamente? ¿No es jurídico? ¿Viene de otras ciencias? Una primera aproximación al razonamiento es que se trata de un proceso mental, ¿no? Este proceso mental es el que nos permite llegar a conclusiones o a decisiones. Y cuando hablamos de razonamiento en su arista de discurso, hablamos de aquel discurso con el cual se argumenta o se justifica. Es decir, se dan razones. Y aprovecho ahora que tenemos esta primer lámina para decir que justamente la parte del razonamiento, cuando hablamos en términos estrictamente teoría del conocimiento, no de epistemología, hablamos de procesos mentales. Es decir, cómo funciona la mente de aquel o de aquella que razona para llegar a una conclusión o para tomar una decisión. Todas y todos absolutamente razonamos, todas y todos en el ámbito de nuestras vidas ejercemos procesos mentales que nos permiten tomar determinadas decisiones o que nos permiten llegar a determinadas conclusiones. No solo en la práctica jurídica, sino en nuestra vida diaria. Si hoy he tomado la decisión de amanecer tomándome un café, o si en lugar de tomar un café estoy tomando un té,
Es una decisión que tiene atrás un razonamiento. Por ejemplo, si yo decido tomar un café es porque a lo mejor quiero despertar, ¿no? Porque asumo mentalmente en mi proceso que el café tiene cafeína y que la cafeína me ayuda a despertar. ¿Por qué? Porque lo he escuchado, porque lo he interiorizado, porque lo he estudiado. Si por el contrario he tenido problemas relacionados con las agruras y el café me está causando alguna especie de malestar, aun cuando me guste mucho y cuando por mucho tiempo haya amanecido tomándome un café, el proceso mental que me lleva a un razonamiento lo que me dirá es, bueno, este razonamiento, aunque yo sé que el café me gusta y sé que me ayuda a despertar, también tengo otra arista de pensamiento que me indica que por el momento tomar café me va a causar algún malestar. Y entonces tomo la decisión de sustituirlo por un té de manzanilla, por un té de hierbabuena. Es un ejemplo burdo, es un ejemplo simple, pero es una manera en la cual los seres humanos todo el tiempo estamos razonando para tomar determinadas decisiones, por un lado, o para llegar a determinadas conclusiones. Y eso es importante. Y es importante exteriorizarlo con este tipo de ejemplos que parecen banales, porque muchas veces asumimos que esta mecánica de toma de decisiones desde el punto de vista jurídico es justamente exclusiva de lo jurídico, cuando en realidad lo que tenemos es que todo el tiempo, como seres humanos, antes que como abogados o como abogadas, estamos tomando decisiones. ¿De qué se trata esta parte de entender que es un razonamiento como proceso mental? Se trata simplemente de entender que nosotros en el ámbito personal y en el ámbito profesional vamos a estarlos haciendo todo el tiempo. Y si entendemos que los estamos haciendo todo el tiempo, también podemos ser conscientes del momento en el cual los hacemos en la práctica profesional. Hay dos etapas en la parte del razonamiento que hacen, sobre todo desde el punto de vista jurisdiccional. La primera es que como proceso mental, como ya lo dije, como este proceso mental que hago, yo agarro y tomo un café, ¿no? Muchas veces no lo exteriorizo, no lo comparto, es un ámbito de, digamos, de introspección. Sin embargo, en el momento en el que ya tomo el café, ¿no? Y alguien y se acerca de repente su esposa, su esposo, sus hijos, ¿por qué tomas café? Entonces, en ese momento, ustedes el razonamiento lo convierten en un discurso. ¿Por qué tomas café si tenías agruras? Puede ser un cuestionamiento. O, ¿por qué estás tomando té si siempre has tomado café? Entonces, las razones o las justificaciones que ustedes expresen respecto de la decisión tomada también forma parte del razonamiento. Oiga, pero ¿cómo? ¿Esto qué tiene que ver con mi actividad diaria? Ah, tiene todo que ver en el sentido que cuando nosotros, cuando ustedes asumen el estudio de un caso, luego de estudiarlo y de hacer un proceso mental de igual manera un poco más complejo que lo que les estoy diciendo del café, un mucho más complejo que lo que les estoy diciendo del café, en ese momento ustedes toman una decisión. Y al tomar esa decisión, lo que se exige para el tema jurídico es que esa decisión de razones. ¿Cuáles? Las que ustedes hayan considerado que se espera sean en todo momento las mejores razones, porque esas razones es lo que le dan sentido a su decisión, las que cobijan a la decisión. De tal forma que la diferencia, a lo mejor, entre lo cotidiano y lo estrictamente profesional es cómo voy a articular esas razones para convertirla en las mejores razones. Y ahí estoy retomando un poco al profesor García Amado. El arte de argumentar no es otra cosa más que dar razones. ¿Cuáles razones? Las que me parecen mejores. ¿Son las mejores razones? Yo pienso que sí, pero puede ser que no, ¿no? Entonces, aquí el tema es quedarnos con esta idea de que el razonamiento jurídico o el razonamiento encaminado al derecho, lo que busca en un primer momento es que los agentes, que las agentes tomadoras de decisiones sepan que esa decisión llega a partir de un razonamiento.
Y que esa es una manera de ver el razonamiento como proceso mental. Pero la segunda, y tal vez la más importante, es cuando ese razonamiento se convierte en un discurso. Y cuando se convierte en un discurso, lo importante del razonamiento es que otorgue las razones que lo llevaron a tomar tal decisión o a arribar a tal conclusión. No hay digamos, no hay una receta secreta de las razones, pero asumimos que será mejor una razón respecto de otra cuando esté estructurada de una manera que vamos a ver un poquito más adelante, que puede ser lógica, que puede ser deductiva, que puede ser no deductiva, que puede ser por analogía, que puede ser usando algunos otros procesos mentales. De tal forma, déjenme decirlo, que cuando yo digo, si alguien me pregunta, oye, ¿te vas a ir a vivir a la playa? ¿No? Y aquí retomo de nuevo un ejemplo del profesor García Mao. ¿Tú vas a ir a vivir a la playa? Y yo digo, sí, me voy a ir a vivir a la playa, no me gusta el calor. Si yo dejo esa razón así, pues parece que no es una buena razón para irme a vivir a la playa. De hecho, parece incluso que es una razón para no hacerlo. ¿Qué tengo que hacer en los procesos? Bueno, a lo mejor completar estas razones, que no me gusta el calor, pero tengo un problema de salud y mi médico o mi doctora me ha dicho que es bueno que yo me encuentre en la altitud de la playa para este problema de salud que yo tengo. Si yo lo digo de esta manera, aunque comienzo con una razón que aparentemente no tiene nada que ver y más bien es la expresión de un deseo, de un gusto, la segunda sí aparece como una razón digna, fuerte, ¿no? Una razón suficiente para que yo sostenga la toma de mi decisión. Entonces, ¿qué quiero decirles otra vez con este ejemplo tal vez burdo? Que en la parte jurídica, la manera en la que ustedes justifiquen o den las razones de su decisión cobra mucha relevancia, ¿no? Oiga, pero esto no es nuevo, lo hemos hecho todo el tiempo, sin duda. O sea, no estamos descubriendo algo nuevo, solamente estamos visibilizando, exteriorizando cómo es que la teoría del razonamiento se aplica a algo que se ha venido haciendo en la práctica jurisdiccional desde su inicio, porque justamente tomar una decisión o lo que ha caracterizado a la toma de una decisión en el ámbito jurisdiccional es que se pueda soportar en razones que también podríamos llamar argumentos. Dicho esto, cuando yo veo que tengo en esta parte del razonamiento, entonces entiendo que los razonamientos son una secuencia de enunciados. Uno de esos enunciados desempeñan la función de tesis o de conclusión, que es la parte final, que muchas veces es la que más nos importa, ¿no? O en la que más nos fijamos la ciudadanía o los periodistas o cualesquiera otra persona que no esté haciendo un análisis jurídico, nos fijamos en esta parte. ¿Por qué? Porque es el resumen, es la conclusión, es la tesis, es la parte final. Pero no solo es ese enunciado el que forma parte del razonamiento, sino que ese enunciado va acompañado, cobijado o arropado de premisas, de argumentos o de razones, ¿no? Y aquí vale la pena detenernos un poco, y ahora que hemos visto ya esta presentación, detenernos un poco en esa pregunta final que estaba en la lámina, ¿no? ¿Son sinónimos razonamiento, inferencia y argumentación? ¿Podrían ser sinónimos estas palabras o estos conceptos teóricos? No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el razonamiento es una secuencia de enunciados, que estos enunciados pueden ser del tipo o que pueden cumplir funciones del tipo premisa o del tipo conclusión, lo que estamos diciendo es que el conjunto de estos enunciados que conforma un razonamiento incluye argumento o incluye argumentos, ¿no? Es decir, estas premisas que dan soporte a la conclusión son los argumentos. Y ahí es donde entra
la relevancia, la oportunidad, la actualidad de la teoría de la argumentación. Por otro lado, a través de mecanismos de razonamiento, es decir, a través de mecanismos de procesos mentales, yo podré llegar a la conclusión a partir de estos razonamientos. Volviendo un poco al ejemplo, si yo me quedo solamente con el voy a irme a viajar a la playa, pero no me gusta el calor, parecería que esa premisa, ¿no? O que de alguna manera ese argumento, que esa razón, no resulta suficiente para soportar mi conclusión. Solo si yo la acompaño de una razón del tipo, pero mi doctora me ha recomendado viajar a un nivel o vivir en un nivel de altitud tal por mi problema de salud, entonces esa razón se vuelve relevante. Yo sé que pareciera, y que en este momento ustedes podrán pensar, bueno, esto parece clase de lógica básica, elemental, ¿no? Es la manera de aproximarnos a un tema que hacen ustedes todo el tiempo para empezar a exteriorizarlo, a valorarlo, a hacerlo de lo más sencillo a lo más complejo, pero lo primero es hacerlo visible. Es decir, que ustedes entiendan que todo el tiempo están razonando y que en ese razonamiento incluyen argumentos, algunos de ellos más fuertes o más convincentes o que les parecen más relevantes respecto de otros, ¿no? Que ustedes considerarán apoyan, pero no soportan, ¿no? Todo esto lo hacen de manera regular y de manera cotidiana. Ahora, vamos a empezar a entrar, ahora sí, si me lo permiten, ya que hemos dicho, bueno, esto es el razonamiento, ya entendí que el razonamiento tiene dos partes, en el sentido de enunciado y en el sentido de conclusión o de cómo voy a soportar esta conclusión. Permítanme regresar a la presentación para seguir con los tipos de razonamiento. No vamos a abordar todos los tipos de razonamiento, pero sí vamos a hablar de algunos tipos de razonamiento por cuestiones de tiempo que pueden ser útiles para que ustedes sean conscientes de lo que hacen. Insisto, lo hacen, son especialistas en hacerlo, pero hay que empezar a tener una conciencia teórica, ¿no? Por un lado está el razonamiento alético. ¿Qué es el razonamiento alético? Es un razonamiento teórico. Un razonamiento teórico como el que nos han enseñado todo el tiempo. Y esto es un razonamiento con una forma lógica en donde existen premisas y conclusiones. ¿Qué dicen estos razonamientos? Describen situaciones. Si A, entonces B es la típica eh, configuración en lógica de este tipo de razonamientos aléticos. Estos razonamientos pueden ser, al describir situaciones, ¿no? Al hablar de un plano fáctico descriptivo, pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Pero lo más importante es entender que estos razonamientos nos describen cuestiones que han sucedido y que se componen o típicamente se componen de premisas y conclusiones. Obviamente, si algo nos enseña la práctica, que ya aquí me muevo un poco de terreno, es no llegan las personas, no llegan los escritos, que es, ¿no? Con estructuras aléticas puras. Es decir, es prácticamente imposible que alguien llegue y te diga una narración fáctica de los hechos de una manera alética. Es decir, no te voy a decir, oye, te voy a dar mis premisas, ¿no? La primera premisa es que Juan se encontraba situado en tal lugar, a tal hora, en tal momento. Luego Juan tenía un arma de estas características en esa hora, en ese momento. Juan se le vio sacar el arma en esa hora, en ese momento, en esas circunstancias determinadas. Juan acciona, o sea, no te lo platican de esta manera, es decir, no, el razonamiento cotidiano no sigue la forma lógica
tradicional, ¿no? Entonces, qué es lo que sí sucede en el razonamiento cotidiano? Que llegan y te dicen, Juan sacó un arma y disparó, y entonces le disparó, y yo creo que mató, o yo vi que mató, ¿no? Entonces tienes que ir de alguna manera entendiendo que estos razonamientos del tipo teórico no van a suceder, o al menos no como la doctrina o como la teoría quisiera, pero que de una narración descriptiva de hechos o de una narración descriptiva de la realidad, puedes obtener este tipo de enunciados que te ayudarán, ¿no? A comprender un razonamiento que solamente te está describiendo qué pasó. Y esa descripción tiene la característica de que puede ser verdadero o puede ser falso. Es decir, nada nos asegura que la descripción sea verdadera siempre o falsa siempre. Esta es la primera aproximación que ustedes, juzgadores, tienen con los hechos, lo que llamamos una narrativa, que si tuvieran que llamarle de algún modo serían razonamientos aléticos. Y luego vienen los razonamientos normativos, que son razonamientos un tanto cuanto más prácticas, ¿no? O razonamientos un tanto cuanto más prácticos, cuya conclusión es una norma. Son enunciados del discurso prescriptivo. En este sentido, a ver, y para no volvernos tan teóricos todo el tiempo, ¿no? Un razonamiento normativo es el fraseo tradicional que encontramos en nuestras normas. Son situaciones que prescriben determinadas conductas para las cuales existen determinadas sanciones en supuestos perfectamente determinados. Ahora, este tipo de razonamiento normativo se va a completar con el razonamiento alético para que ustedes, de nuevo, haciendo el análisis de las situaciones de hecho, conduzcan, agrupen, acerquen a razonamientos del tipo normativo. ¿Por qué esto es relevante? Otra vez, porque cuando nosotros nos vamos a buscar a la literatura en materia de razonamientos, lo que encontramos es que se asimila al razonamiento jurídico, ¿no? Como el razonamiento de las y los jueces, ¿no? Un razonamiento es jurídico si ha sido producto, resultado de un ejercicio de un proceso mental que se convierte en discurso de las y los jueces. Pero detrás del razonamiento, o sea, detrás de esta situación que habla más de los agentes que lo pronuncian que respecto del razonamiento, lo que tendríamos que decir es que un razonamiento es jurídico cuando se compone, ¿no? De, sobre todo, dos tipos de razonamiento. El razonamiento alético, entendido como una narración de hechos, una narración descriptiva de hechos que pueden ser verdaderos o falsos, y un conjunto prescriptivo de conductas a las que denominamos normas, que no son ni verdaderas ni falsas, son válidas o no válidas, y que tienen una presunción de validez, ¿no? Entonces, lo que hacen las y los jueces, no solo, pero en una primera etapa, y ahorita vamos a ir entrando ya a densidades teóricas un poco más complejas, es tomar, combinar, utilizar estos tipos de razonamientos para arribar a una conclusión o tomar una decisión. Esto es importante porque entonces empezamos a ver, ese será un tema controvertido y que los invito a irlo pensando, es las y los jueces, si bien es cierto que toman a la norma, razonamiento del tipo normativo, como eje, ¿no? Para sus decisiones, pregunta, ¿toman también las consideraciones relacionadas a los hechos del caso concreto? Y cuando digo toman en cuenta, lo que en el fondo estoy preguntando es, ¿qué tan relevantes se vuelven los hechos, razonamientos aléticos, en la toma de una decisión? Y podríamos entrar ahí a una larga discusión sobre hechos y pruebas. Pero en el fondo,
lo que estoy diciéndoles es qué tan relevante se vuelve la cuestión fáctica concreta, los hechos concretos, en la toma de una decisión. Me parece que la adecuación del razonamiento normativo al razonamiento alético, entendido como esta parte de hechos, que ya algunos otros o algunas otras colegas les hablarán muy bien de la parte probatoria, que es todo un reto, ¿no? Pero asumamos aquí que algunos estarán probados, y cuando decimos estarán probados es se convertirán o asumirán el carácter de verdaderos para el derecho, pues esos acompañan los razonamientos, no pueden ser ajenos al razonamiento como proceso mental y no podrán ser ajenos al razonamiento como discurso jurídico final para dar las razones que llevaron a la toma de una decisión. Y eso lo hacen ustedes todo el tiempo, insisto. Solo estamos viendo o nos estamos adentrando un poco a darle un cariz teórico a lo que ustedes han venido haciendo. Regresando a la presentación, bueno, ya vimos de alguna manera los razonamientos de tipo alético y de tipo normativo, que no son tan comunes como los que siguen, ¿no? Bueno, lo que les decía, que la literatura asimila este razonamiento jurídico al razonamiento de las y los jueces. Pero, ¿por qué les decía que no son tan comunes el razonamiento alético y el razonamiento normativo a estos? Bueno, porque normalmente estos tipos de razonamientos, el deductivo y el no deductivo, están presentes en nuestra formación, seamos o no seamos abogados, en nuestra formación preparatoriana, siempre, ¿no? En nuestra clase de lógica, nos la pasamos viendo razonamientos deductivos y no deductivos, ¿no? Los no deductivos a lo mejor un poco más relegados al estudio, pero tenemos más contactos, lo que quiero decirle. Por eso, cuando yo les digo que un razonamiento es deductivo, ustedes desde luego que se acordarán de este tipo de razonamiento lógico, válido, en donde la conclusión se sigue de las premisas, ¿no? Es decir, tipos de razonamiento deductivo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego entonces Sócrates es mortal, ¿no? Es decir, la conclusión a la que arribo, Sócrates es mortal, se sigue de las premisas, ¿cuáles? De que todo hombre es mortal y de que Sócrates es hombre, ¿no? Y ese es el tipo de razonamiento, dijéramos, más común, pero también mentalmente más sencillo de comprender. El problema deviene en que no todos los razonamientos son deductivos, es decir, no todos los razonamientos tienen esta forma lógica. Existen en el mundo, incluso en el pensamiento y en las aristas jurídicas, razonamientos no deductivos. ¿Cómo explicamos, que era la pregunta que estaba en esa diapositiva, la existencia de razonamientos no deductivos? Bueno, resulta que la realidad nos ha mostrado que no todas las cosas que no todas las cosas que observamos en ella pueden esquematizarse del tipo todo hombre es mortal o del tipo ningún hombre es inmortal, sino que existen en algunos casos formas de pensar que nos llevarán a arribar a determinadas conclusiones y que no podrán ser esquematizadas bajo razonamientos deductivos. Por ejemplo, los razonamientos no deductivos, es decir, los que no siguen esta forma, tendrán que ver con los casos particulares, tendrán que ver con las aristas precisas de un determinado momento, ¿no? Es decir, ¿por qué les digo esto a ustedes? Porque las y los juzgadores, en el fondo, lo que hacen es que pocas veces se enfrentan a razonamientos de tipo deductivo. Si los tienen, pues yo creo que se puede decir incluso, qué buen caso, porque era absolutamente claro, ¿no? Tenía yo mis premisas y mi conclusión se seguía de una manera muy natural. Pero eso no es el caso común. El caso común es que existen de repente ciertas aristas que uno
que la realidad, por eso hablaba yo de los aléticos, va modelando que no necesariamente entra en una premisa, ¿no? Del tipo lógico como premisa mayor. Es decir, déjenme, déjenme seguir en el ejemplo. El ejemplo es tramposo, porque cuando dice todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, yo no tengo forma de ver que Sócrates no sea hombre, ¿no? O sea, hombre en el sentido genérico, ¿no? Es decir, salvo que diga que es un semidios, ¿no? Y ahí ya me metería a cuestiones donde parecen entonces sí ejemplos del libro de texto de compra de cosa que no existe. Oh, un unicornio, pues ¿cuántos unicornios hemos comprado? ¿No? O sea, no hablo de eso, hablo de que las normas, a veces construidas bajo el modelo deductivo, ¿no? Del tipo comete homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? Y se la condena por el homicidio será tal, eso es claro, está ahí, ¿no? No hay que discutir su verdad o falsedad, pero la pregunta siempre se vuelve si mi premisa menor, es decir, la que está atada a mi condición fáctica, reúne todos los elementos de convicción para asumir que determinada persona, sigamos con Sócrates, cometió o no cometió homicidio. Y habrá momentos en los que me conduzcan las situaciones fácticas a decir que sí, y entonces yo pongo Sócrates cometió homicidio, y la conclusión sea muy natural del tipo deductivo. Pero habrá momentos que no, y entonces tengo que construir argumentos que se salen de la forma tradicional deductiva, ¿no? Y esto, lo mismo, podría tomarnos mucho tiempo, pero lo importante es entender que en el día a día, y ustedes podrán confirmarme o decirme, no tienes idea, ¿no? Pero en el día a día, los casos deductivos son poco comunes porque existen aristas fácticas, por eso hablamos de los aléticos, que me mueven siempre este ejercicio mental, ¿no? Bueno. Dicho esto, es importante entonces entender que todo esto es, o de lo que hablamos en términos de razonamiento, luego los podemos ir eh, pensando como una variedad de razonamientos en el derecho. De tal forma que en el derecho, y aquí permítanme una abstracción, ¿no? Voy a sacar a los operadores jurídicos, entiéndase, a los y las abogadas, voy a sacar a la ciudadanía, solamente voy a hablar de la arista, déjenme decirlo así, para ser muy pulcro constitucionalmente, la arista del poder, ¿no? Del poder unificado, dividido en funciones, ¿no? Tenemos una variedad de razonamientos entre los órganos que producen normas, que son los legisladores, y los órganos que aplican normas, que son el Poder Judicial y la Administración Pública. Este es un tema tradicional. ¿Por qué? O una clasificación tradicional. Por el término aplica normas, ¿no? Porque en el fondo, lo que ha cuestionado o repensado esta teoría contemporánea del razonamiento, es que no solo las aplican, de ahí viene la segunda parte de esta charla, las interpretan. Y incluso existen posiciones, perdón, existen posiciones mucho más extremas que dicen no solo las aplican, no solo las interpretan, también en un sentido no formal, pero sí material, las crean, ¿no? Le ponen hasta comillas, crean normas en la sede judicial y en la sede de la administración pública. Bueno, vean cómo el tema se va volviendo más complejo, es decir, de partir de un razonamiento donde el juez es un aplicador, pues me concentro aquí en el juez o la jueza como aplicadores, ahora vamos avanzando hacia un cuestionamiento de si solo aplican la norma o también la interpretan, que esa podría ya estar superada, ¿no? Es decir, aplicar es interpretar, te dirían algunos, ¿no?
Pero hay un escalón que todavía tiene mucho material de discusión eh, sobre si las y los jueces crean normas, ¿no? Y ahí viene un poco del activismo judicial, o si algunos o algunas jueces o jueces crean en determinados momentos normas, ¿no? O en determinados momentos algunos jueces, ¿no? Y algunas jueces o juezas toman el papel de creador de normas en determinadas circunstancias con determinada jerarquía. Pero concentrándonos en el caso de las y los jueces, ¿no? Hablando de esta función judicial, del poder judicial, como se llamaría tradicionalmente en la división de poderes, siempre nos han establecido, orillado y casi eh, puesto con letra enmarcada en el pensamiento que las y los jueces siguen al principio o se constriñen al principio de legalidad. Es decir, tienen que fundar y motivar, ¿no? No es otra cosa. Fundar y motivar sus decisiones, sus sentencias, sus resoluciones, ¿no? Sus sentencias interlocutorias tienen en todo momento que estar fundadas y motivadas. Porque los jueces, las juezas, ofrecen razonamientos, es decir, después del proceso mental ofrecen razonamientos emitidos como discursos en donde otorgan sus razones o en donde dan sus argumentos. Y en este sentido, la teoría de la argumentación en un primer momento se concentra exclusivamente en analizar las decisiones judiciales a la arista de las razones que fueron tomadas en consideración u omitidas de tomar en consideración para arribar a determinada conclusión. Entonces, no me voy a concentrar en si existen razonamientos legislativos o razonamientos de tipo administrativo, que también los hay, que son distintos diametralmente. O sea, solo quiero que sepamos que no se da de la misma manera el razonamiento en todos y cada uno de las sedes. Dirían por ahí, no, si hay razonamiento legislativo, bueno, y los legisladores, las legisladoras tienen que fundar y motivar o solo pueden expresar la conclusión. La administración pública podría estar un poco más cerca de la sede judicial, ¿no? Porque también tendría que fundar y motivar, pero hasta qué punto, en qué grado, con qué exhaustividad, ¿no? Pero tiene un as bajo la manga que se llama discrecionalidad administrativa, la cual se pueden hablar también horas y horas. Las y los jueces, en el ámbito de su actuación, no se concibe la posibilidad de discrecionalidad. Por el contrario, existe un mandato constitucional, convencional y legal de que las decisiones que tomen no solo estén apegadas a derechos, sino que estén fundadas y motivadas, en otras palabras, que nos expliciten las razones que lo llevaron a tomar esas decisiones y que al explicitarlo nos den la oportunidad de revisarlos. Y por eso, ¿no? La teoría de la argumentación jurídica o la teoría de la hermenéutica jurídica o de la interpretación, pues tiene sendos ejemplos en análisis de sentencia, porque nos dan a la academia la oportunidad de decir, bueno, la sentencia o el texto que me presentan las y los jueces es en el fondo el discurso, entendido el razonamiento jurídico en su etapa discurso, en el cual me están explicitando las razones que llevaron a considerar o a tomar tal decisión. Y yo puedo no compartir esas decisiones, pero entonces tengo que entenderlas, esquematizarlas y ver si es un razonamiento del tipo deductivo o no, si es un razonamiento del tipo no deductivo, si es un razonamiento que tomó en consideración las circunstancias fácticas, es decir, si hay un razonamiento alético, descriptivo, o si en el fondo es un razonamiento normativo, ¿no? Ya la sola ausencia de un razonamiento normativo nos llevaría a cuestionar ampliamente esa sentencia, ¿no?
¿Y qué quiero decirles con esto? Bueno, si ustedes todo el tiempo están en el escrutinio de la academia, de las y los abogados practicantes que van a ver la sentencia, dependiendo de qué tanto se les puede satisfacer o no sus pretensiones, pues están en el centro de análisis de esta teoría, todo el tiempo, y entonces esto los convierte en objeto de estudio, pero también en principales obligados a entender que sus razonamientos no pueden quedarse solamente como procesos mentales, sino que deben expresarse de manera clara, completa, concreta, de cierta manera, en el discurso, en este caso la sentencia. Dicho esto, de los razonamientos, tenemos que entender eh, algunas cuestiones que me parece que de pronto no son bien comprendidas y que no son bien comprendidas nos lleva de pronto a confundirnos o a juzgar de manera incorrecta una determinada decisión. La decisión se descubre o se justifica, ¿no? Y aquí vale mucho la pena entrar en una distinción que es muy relevante. Teóricamente hablando, los motivos son estados mentales, son estados psíquicos que tienen impulsos, emociones, actitudes, ¿no? Sentimientos que inducen a tener una creencia y que con esa creencia se sostiene una tesis o se toma una decisión. En otras palabras, los motivos sería lo que en la teoría, en la mayor parte, no en toda, pero en la mayor parte, la teoría de Kelsen tendría que estar fuera de los razonamientos de las y los juzgadores. ¿Por qué? Porque los motivos tienen que ver con un fuero interno de creencias que a través de esas creencias puedes tomar una decisión. Y eso no puede estar adentro del razonamiento jurídico, insisto, para Kelsen, ¿no? Existen otros teóricos que te dirán, aunque no puedan, en realidad diagonal, no deban estar dentro, están. Y lo que hay que hacer es matizar. No es que no puedan o no deban, es que al hacerse presentes como estados emocionales, psicológicos o creencias, el juez o la juez debe asumirlos como una creencia personal que no sea el punto de partida para la toma, ¿no? Ni el punto final, ni el punto único para la toma de su decisión. Es decir, en el sentido más práctico, y ustedes lo hacen todo el tiempo, no pueden ustedes dictar resoluciones o sentencias solamente orientados por sus motivos, ¿no? Es lo que diría una teoría más matizada. Pero hay otra teoría que te dice es imposible dejar fuera los motivos y siempre en la toma de un razonamiento, en la realización de un razonamiento y en la toma de una decisión, estarán innegablemente presentes los motivos de la gente que toma esa decisión, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta? No lo sé. Y no lo sé porque depende del acervo teórico que ustedes asuman, ¿no? La postura teórica más extendida en el caso mexicano es los motivos deben quedar fuera de la decisión, ¿no? Una postura matizada y que está ahora tomando mucha fuerza es, no es que los motivos no estén presentes, es que los motivos no son las razones únicas con las cuales se toma la decisión. No, claro que el juez o la jueza no puede separarse de sus motivos, pero no serán estos los que orienten una decisión porque va a realizar el razonamiento a partir de los enunciados o los tipos de razonamientos atléticos y de los tipos de razonamientos normativos. Los motivos estarán ahí, pero
la preparación, la profesionalización de las y los jueces los obligarán a tenerlos presentes como motivos personales, como creencias personales, sin que esto influya en la toma de decisiones. Y aquí sí vale una pregunta estrictamente eh, personal para cada uno de ustedes o para cada una de ustedes. ¿Ha existido algún caso donde los motivos se hagan presentes? Yo creo que en un ejercicio de honestidad todos diríamos sí, si ha existido un caso en los motivos personales se hagan presentes. Y eso no es malo, eso está bien. La pregunta tal vez más relevante es cómo he manejado yo esos motivos en relación con la resolución, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo creo X cosas, no estoy diciendo que yo lo crea, solo déjenme ejemplificar. Yo creo que el desarrollo de las y los menores es mejor si conviven en la primera etapa de sus vidas con su madre, ¿no? O que es innegable que ese es el lugar adecuado para los y las menores. Si yo tengo un caso en donde vamos a hablar de eh, quién va a tener la guarda y custodia, hablando en términos de patria potestad, respecto de menores, en donde no haya una causa probada, evidente o ni siquiera manifiesta, ¿no? De ninguna alteración, simplemente, digamos, de ninguna alteración de comportamiento de la madre. Es decir, la madre y el padre parecen en igualdad de circunstancias, con matices, porque de nuevo ahí es donde empezamos a ver que la realidad nos rebasa, con matices, que ambos pudieran tener el cuidado, la protección, la educación, ¿no? De manera que habitaran la mayor parte del tiempo con ese alguien. ¿Influirán mis motivos o no? Y déjenme llevar el caso un poco más al extremo. Si del acervo que yo tengo en mis manos de razonamiento, es decir, si una vez analizadas las cuestiones fácticas y analizado el derecho, parecería que hay razones suficientes para inclinarme en un sentido de la decisión o en otro, ¿cuál sería, en el fondo de mi proceso mental, la decisión que tomaría? Y estos casos que parecen difíciles en la teoría, no lo son tanto en la práctica cotidiana, porque ustedes todo el tiempo, pues está bien, puede ser difícil, pero hay que tomar la decisión, no la puedes dejar postergada, ¿no? Cuando uno escribe un artículo, cuando uno escribe un libro, cuando uno pone un ejemplo de esto, es, bueno, pues ya quedará al arbitrio, pues sí, no dijiste nada. Pero cuando estás enfrente de la toma de una decisión, ustedes tienen que tomar esa decisión y la toman. ¿Y saben cuál es la ventaja de esto? Es que al tomarla, en la medida en que ustedes expresen con la mayor claridad posible el cúmulo de razones, de argumentos, de premisas que los llevaron a tomar esta decisión, van a despresurizar lo que muchas veces decimos, se llevó por sus motivos personales, ¿no? Entonces, esto es bien relevante y es más relevante todavía cuando hablamos de motivos porque nos confundimos a menudo, ¿no? No ustedes, pero a menudo nos confundimos algunos operadores jurídicos, ¿no? Algunos teóricos o algunos colegas, ¿no? Nos podemos confundir que la motivación, hablando en términos jurídicos, tiene que ver con motivos. ¿Por qué? Porque se parecen. Motivos, motivación. A ver, ojo, no tiene nada que ver. Los motivos es el conjunto de creencias que guiados por estados mentales, psíquicos, impulsos o emociones te llevan a sostener una decisión. La motivación jurídica es la exposición no de motivos, sino de razones desde el punto de vista técnico, de razones, de argumentos, de
esas partes del razonamiento que te llevaron, razonamientos aléticos sobre todo, ¿no? Entonces no hay que confundir porque, digo, si estuviéramos a lo mejor en la formación de futuros y futuras abogadas, pues esto sería una gran pregunta de examen, ¿no? Motivos y motivación. ¿Por qué? Porque el origen o la raíz de la palabra nos puede llevar a confusiones, cosa que estoy seguro que aquí no está sucediendo, ¿no? Y entonces, después de hablar de motivos, hablamos de razones. Y las razones son enunciados del lenguaje. Se alegan públicamente, cuando dice se alegan públicamente, lo que estamos diciendo es se exponen, se manifiestan, se explicitan públicamente como el soporte que sostiene o que justifica una decisión, ¿no? Y aquí, entonces, nos vamos dando cuenta que los motivos son una cosa que tiene que ver con determinadas creencias, pero que las razones en el fondo son, hablando en términos simples, los argumentos que sostienen una decisión. Y entonces sí, regreso a la pregunta de si los jueces, las jueces, descubren o justifican la decisión. Y en ese sentido, pues tenemos que saber que el descubrimiento es el proceso psicológico, otra vez, el proceso mental a través del cual se llega a la decisión, ¿no? Pero la justificación es el discurso, hablando en términos de razonamiento, el razonamiento lo decíamos, uno es el proceso mental por el cual llego, ese es el descubrimiento, es personal, es un ejercicio que se hace para uno mismo y en ese ejercicio se mezclan todas las consideraciones, es el análisis, es la reflexión racional, obviamente, a través de la cual llego a la decisión. La justificación es la parte del razonamiento que se llama discurso, ¿no? Mediante el cual presento por qué he tomado esta decisión. Y por eso el análisis del razonamiento judicial no se concentra en cómo las y los jueces descubren, sino en cómo las y los jueces justifican. No nos concentramos en sus estados mentales, no nos concentramos en sus procesos psicológicos, nos deviene un poco irrelevante sus motivos, hablando en términos de creencias, lo que nos importa es cómo justifican la toma de la decisión, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, una decisión se descubre y se justifica. Se descubre en el fuero interno, en la reflexión personal y se justifica. Oiga, ¿y esto siempre sucede mecánicamente? No. Hay veces que yo ya descubrí una solución, pero cuando la estoy trasladando como discurso, me doy cuenta que las razones que estoy expresando, si yo hiciera un análisis de esas razones, no me resultan suficientes. Y si no me resultan suficientes a mí, seguramente no le resultarán suficientes al que lo lea. Y puedo, incluso en el momento de la justificación, regresar al proceso mental de la decisión, es decir, al proceso mental del descubrimiento. ¿Por qué lo descubrí de esa manera y no de otra? ¿Y por qué ahora lo estoy viendo distinto? ¿No? Entonces, vean cómo son cosas que se han hecho o que ustedes hacen de manera natural, pero que no necesariamente somos conscientes de cómo las hacemos de manera natural. O si somos conscientes de cómo las hacemos, ahora tenemos algunas herramientas para encontrar la mejor forma de explicitarlas, que es en el fondo lo que importa prácticamente del razonamiento jurídico, ¿no? Prácticamente. No es porque no es que la otra cosa no sea relevante, estoy hablando desde el punto de vista práctico. Lo otro es muy relevante desde el punto de vista teórico, pero no tenemos herramientas para analizar esa otra cuestión.
Yo que más quisiera que razonar los procesos mentales, pero no puedo razonar los procesos mentales o analizar los procesos mentales más allá de lo que el proceso mental explicite a través del discurso. Por eso se vuelve relevante cómo articulo mis decisiones, cómo las sustento, cómo las cobijo, cómo las acompaño, o en términos modernos, contemporáneos más bien para decir, cómo las argumento, ¿no? Dicho todo esto, una vez que analizamos el tema de los razonamientos jurídicos, ahora sí podemos entrar a la llamada hermenéutica jurídica o interpretación jurídica. Hermenéutica, un término elegante; interpretación, un término más usual. Hablamos de la misma cosa, ¿no? Y aquí vale la pena que digamos que nosotros, cuando interpretamos de la mano con los razonamientos, podemos interpretar actos, podemos interpretar eventos o podemos interpretar textos. Cuando interpreto actos, que son conjeturas, ¿no? Hablo de conjeturas, de intenciones, de comportamientos, todos lo hacemos. Si llegas a tu casa y tu esposa o esposo te habla muy golpeado o apenas te habla, tú interpretas que está enojado o enojada. Y tú lo estás asumiendo como una conjetura, ya es. Y puede que inmediatamente digas, ¿será conmigo? Digo, siempre es contra mí, pero será conmigo, ¿no? En ambos casos, ¿no? ¿Será conmigo que se encuentra enojada? Y esas interpretaciones que nosotros hacemos, que son estrictamente personales, ¿no? Y ahí eh, le recomiendo mucho un libro que sirvió de base para esta presentación, pero que ojalá tengan la oportunidad de leerlo si no es que ya lo han hecho, de Humberto Eco, Interpretación y Sobreinterpretación, ¿no? Yo no sé qué esté pasando por la mente del otro y soy responsable de lo que está pasando en mi mente. Yo estoy interpretando sus actos. A lo mejor no está enojada o enojado, a lo mejor está cansada o cansado, ¿no? Pero si yo solo interpreto y no pregunto los actos, entonces empiezo a quedarme con una idea equivocada y ese es el secreto, ¿no? Este es el quid del asunto de la interpretación. Se ve muy claro en los actos, porque en los actos, pues tú asumes que está enojada, mejor no le hable, ¿no? Y a lo mejor estaba cansado y lo que quería era justamente que solo le preguntaras y lo dejaras descansar o la dejaras descansar, ¿no? Y esta interpretación de actos es cotidiana, es común y es absolutamente parte de nuestras vidas. La otra interpretación, la interpretación de eventos, tiene que ver ya con un poco más de cuestiones racionales, ¿no? Yo tengo causas y efectos. Hubo una depreciación del valor del peso frente al dólar, bueno, es un evento. Ese evento tiene causas y tiene efectos, yo los interpreto. Ahí está todo el análisis que pudiera hacerse sobre eventos. El presidente fue a Estados Unidos y dijo esto o no dijo esto, ¿no? Incluso puedo yo interpretar o combinar interpretaciones de actos con eventos cuando me son cercanos, sí. Sabía que mi esposo tenía una junta importante hoy y cuando él o ella llega con una actitud determinada, yo puedo interpretar sobre sus actos, cómo está, y sobre el evento, a partir de sus actos, cómo le fue, ¿no? Y eso empieza a darle forma y sentido. Y la tercera parte es la interpretación de textos. Y ahí es donde les digo que es bien relevante, de pronto si pueden acercarse a Humberto, que no habla, justo no habla de nada jurídico, él está hablando de arte o de movimientos interpretativos culturales de textos o de obras. Cuando uno interpreta una novela, cuando uno interpreta un cuadro, cuando uno interpreta mm, determinada cuestión artística, para comenzar por ahí,
Eh, la gran pregunta es, yo al interpretar asumo que se dice algo del texto, de la novela, o que la pintura dice algo. ¿Qué tanto la obra es parte del autor o forma parte de lo que del autor de la misma? ¿Qué tanto es solo el texto independiente o qué tanto es mi cosecha, ¿no? Lo que yo le estoy poniendo respecto de determinada obra. Y el límite en la parte estrictamente cultural, nos dice Humberto Eco, no es claro, porque parecería que hay posturas donde dicen, para interpretar un texto, necesito irme a lo que el autor me quiso decir. Pero otros podrían decir, no, para interpretar un texto tengo que ir a lo que el texto efectivamente me dice con independencia de lo que el autor quiso o no quiso decirme porque estoy interpretando al texto, no al autor. Y habrá otros que digan, no, para interpretar un texto tengo que ver lo que yo sé o lo que me está diciendo a mí ese texto, que son matices muy diferentes. Eh, porque lo que dice un autor de su texto no necesariamente es lo que dice el texto y no necesariamente es lo que yo estoy entendiendo de ese texto. Y en ese cúmulo de matices es donde empezamos a tener problemas de interpretación, como en el de los actos, cuando yo estoy asumiendo que está enojada y no, a lo mejor no está enojada, o que está enojado y a lo mejor no está enojado, o respecto a los eventos, cuando estoy asumiendo que esa determinada causa fue la que originó el evento y que esos serán los efectos, ¿no? Entonces, la interpretación en el fondo es un ejercicio compartido, ¿no? Entre lo que estamos interpretando y quién es el responsable de eso que estamos interpretando, pues, entiéndese, autor o autores, y lo que yo estoy asumiendo, ¿no? Con un punto en común únicamente, que es propiamente el acto, el evento o el texto. Y eso se vuelve muy problemático a la luz de que muchos espectadores pudieran interpretar cosas distintas respecto al mismo objeto. El autor, pues ese sí, sí va a tener siempre alguna referencia sobre su objeto, pero el objeto mismo puede cobrar un sentido o una vida, déjenme decirlo así, una vida, respecto de lo que se dijo, que no necesariamente es lo que tiene que ver con el autor. Y todo esto para decirles, interpretar es un ejercicio que debe considerar estas aristas y en el caso concreto de la interpretación jurídica, al menos en principio, lo que interpretamos o el género al que pertenece nuestra interpretación es a la interpretación de textos. Pero esos textos, que comúnmente pueden ser normas, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, casi todo el tiempo son normas, ¿no? Bueno, hay una arista donde estamos interpretando incluso los razonamientos aléticos, pero déjenme centrarme en las normas. Claro que tiene autores y autoras, que es en este caso, pues, lo que diga el, el Poder Legislativo, ¿no? O algunos órganos constitucionales autónomos, se trata de disposiciones generales, ¿no? Pero entonces ya yo veo a la norma, y ese es mi producto de interpretación, pregunta, ¿debo ver a los autores y autoras o tomar en consideración en mayor o menor medida para mi producto de interpretación? ¿Y qué tanto interpretar es un ejercicio que introduce razonamientos personales, ¿no? Vean lo complejo y en este libro que les comentaba, que nos sirve mucho como una primera aproximación, es Humberto Eco hace una reflexión, él escribe una novela y de pronto se acerca a algún admirador, le dice, oiga, lo que usted quiso decir en el texto de la novela era justamente que usted hizo encontró palabras de esta manera y yo vi que había escondidos mensajes en las palabras.
Y, y Humberto Eco lo narra de una manera muy simpática, pues yo jamás me hubiera imaginado que mi texto dijera eso. Para el lector o la lectora, el texto decía eso. Y si te ibas al texto y asumías el método que estaba planteando el lector o lectora, podía decir eso, pero si asumías otro tipo de lectura, podría decir lo que realmente, ¿no? Lo que realmente quiso decir el autor. Si eso pasa en una obra literaria, imagínense cuántas veces no pasa en un análisis jurídico. Al principio se decía, bueno, es que las juezas, los jueces deben ser la boca de la ley. Ellos solamente van a decir lo que la ley quiere decir. Sí, pero ¿qué quiere decir? A veces no es tan claro. En esos casos donde no es tan claro, es donde tengo sendos problemas para tratar de interpretar, porque la interpretación asume en determinados sentidos complicaciones. Complicaciones que tiene que ver con que así como existan, ¿no? Respecto de las normas, casos, comillas, fáciles, es decir, en donde la norma es clara y yo lo que tengo que hacer es una subsunción, es decir, un ejercicio lógico deductivo, que es el que estábamos hablando algún tiempo atrás. También existen casos difíciles, difíciles, donde la norma no me ayude a resolver el caso y entonces en mi interpretación tengo que hacer otras herramientas, ¿no? Y viene la interpretación conforme, la interpretación sistemática, incluso podríamos hablar hasta de la ponderación. Y luego, la gran pregunta es si yo puedo interpretar sobre hechos. Tengo que interpretar algo de los razonamientos aléticos, porque estos pueden ser verdaderos o falsos, pero yo los interpreto. Puedo interpretar que lo que estaba sintiendo quien accionó determinada o disparo era miedo y que entonces al estar esta persona sintiendo miedo, lo acciona de manera que puede configurarse una defensa, ¿no? Por poner un ejemplo burdo solamente. Entonces, lo que estamos viendo es que la interpretación se convierte en un ejercicio un poco más complicado que solamente tratar de ver qué dice la ley o qué dice la norma. ¿Por qué? Porque incluso hay técnicas o hay maneras de acercarse a la interpretación que la propia doctrina ha tratado de esquematizar. Yo les doy algunas de las, eh, de las formas de interpretación, que no todas, ¿no? Pero podríamos tener interpretaciones gramaticales que lo que buscan es, y también, ¿no? Tanto en lo jurídico como en el arte, lo que buscan es, yo me voy a ceñir a lo que expresamente se diga, gramaticalmente se diga, ¿no? Al texto. Una interpretación que no dé lugar a salirme del texto. Y tú tengo que decir por qué lo estoy haciendo con base en lo que diga el texto. Me restrinjo, restrictiva, me restrinjo al texto nada más. O no, no puedo hacer una interpretación que solo considere esa norma, sino que la tengo que extender hacia otras normas que de alguna manera se ven involucradas. En el caso de derecho penal, a lo mejor tengo que ver si hay violencia en razón de género, ¿no? En casos de derecho civil, tengo que ver si hay violencia parental, ¿no? En razón de género, eh, si tengo también que proteger principios generales, si tengo que asumir una protección máxima para menores, ¿no? Extiendo los ámbitos de interpretación. ¿Puedo interpretar lógicamente? Pues sí, intento interpretar lógicamente con deducciones. Sistemáticamente veo cuál es la mejor solución respecto del caso concreto para todo el sistema normativo. Veo los fines que se persiguen con la norma y entonces mi decisión va a interpretar la norma en el sentido de proteger sus fines de manera estricta, ¿no? O
veo una figura histórica, pero que puede también ser evolutiva, ¿no? Y eso se da mucho ahora en derecho de familia. Lo que quiero decirles es, yo me puedo acercar al texto, a la norma, a la interpretación de muchas maneras, pero la manera que yo asuma cómo debo interpretar, si es gramatical, si es restrictiva, si es a través de la lógica deductiva, si es a través de un mecanismo histórico, si es teleológico, a la hora que yo explicite el tipo de interpretación que estoy dando al caso concreto, en este caso a la norma o al hecho, porque también podríamos ver, les dejaba yo la pregunta de si se podía al hecho. En el fondo estoy asumiendo que cuando explicite mis razones, cuando convierta el razonamiento en discurso, cuando dé las razones, los argumentos, los fundamentos, en ese momento tengo yo que también explicitar cómo estoy interpretando la norma. Y si estoy frente a un caso que yo denominé un caso sencillo en el sentido no de que sea menos relevante, sino en el sentido de que tengo claro un método interpretativo, sigo ese método interpretativo y arribo a conclusiones y soporto las razones, o si por el contrario estoy en un caso que no es sencillo porque me implica que puede tener soluciones encontradas a partir de métodos de interpretación diversos. ¿Por qué ahí la primera decisión sería, o la primera expresión de razonamiento sería, ¿por qué decidí hacer esta interpretación y no otra? Porque puede ser que si yo asumo esa interpretación, tengo una decisión soportada en argumentos, pero que el cuestionamiento pueda venir no en los argumentos asumidos o en las razones otorgadas, sino en el mecanismo mediante el cual estoy interpretando. ¿Por qué te fuiste a una interpretación gramatical de la norma si aquí tenías que ver otras aristas, ¿no? O tenías que hacer una interpretación conforme al texto constitucional, o tenías que hacer una interpretación sistemática tomando en cuenta otras aristas del sistema normativo. Y entonces puede ser que lo que se cuestione no son las razones que tú diste para tomar tu decisión, las cuales asumimos son correctas, en el método interpretativo que tú usaste. Pero asumimos que lo incorrecto es el uso de ese método y no de otro. Entonces, vean cómo la complicación del uso de la interpretación se vuelve muy relevante para los casos que comúnmente observamos. Ante esto, lo que tenemos son algunas posturas teóricas que me parece es relevante que ustedes manejen en estos esquemas que me parecieron muy bien hechos y que tomo aquí de José Francisco Ursúa. El texto está citado al pie y citado al final de la presentación en la bibliografía para que ustedes puedan acudir. Lo que estoy diciendo es, si la interpretación es un acto volitivo, ¿no? Que va a ir al texto y a, a lo gramatical, y si solamente los jueces son la boca de la ley, me acerco a una postura teórica del tipo kelseniano. Pero sí, lo que yo voy a asumir es que el derecho en su conjunto es un concepto interpretativo, es decir, si en la interpretación pueden entrar muchos valores, muchas formas, muchas razones, entonces tal vez me voy a acercar a Working, pasando por el realismo norteamericano, que lo que te dirá es, el derecho son los casos concretos y lo que hay que asumir son los hechos del caso. Eh, ¿Qué quiero decirles con este esquema? Quiero decirles que la forma en la cual ustedes expliciten la manera en la que hicieron interpretación los acercará a una corriente teórica o los alejará de otra, lo cual para efectos prácticos no es relevante, porque lo relevante es las razones que ustedes otorguen. Primero, para convencer qué método interpretativo usaron. Y segundo, para convencer que con el método interpretativo que ustedes usaron, las razones que están explicitando son suficientes para sostener la conclusión a la que arriban.
Pero cuando se hace un análisis teórico, a los teóricos nos encanta decir, este juez, esta jueza, se acerca a este pensamiento. Y yo lo que les dejo son esquemas para que ustedes puedan ir teorizando sobre las decisiones. Ahora, ojo, las decisiones pueden moverse en el aspecto o en el espectro de este esquema, ¿no? No todas deben estar, a lo mejor habrá decisiones donde uso interpretación literal, gramatical, donde hago una subsunción y donde yo solo narro por qué los hechos se adecúan al caso, y entonces será una decisión que se soporte con una visión kelseniana, pero al mismo tiempo, a lo mejor, cuando me doy cuenta que lo que vale mucho en este caso concreto son el acervo de pruebas que me dicen algo sobre los hechos, que me ayuda a interpretar o matizar el texto de la norma, estoy más cercano a un realismo norteamericano. Entonces, estas brújulas teóricas, si ustedes quieren usarlas, es solo para que sepan dónde se ubica cada una de sus decisiones. Esto a veces es muy relevante. Esto es muy relevante en determinados niveles. ¿Cuáles son esos determinados niveles? Bueno, en los tribunales constitucionales, ¿no? Es muy relevante para los y para las juzgadoras, ¿no? En ese caso, bueno, para los ministros, las ministras, eh, es muy relevante saber dónde se ubican en este aspecto teórico, ¿no? Así con esta cruz matizada a manera de plano cartesiano, porque hay otra cuestión. Yo puedo analizar el valor de tu decisión, denominada sentencia, a partir de los argumentos que tú has explicitado. Pero también puedo analizar el comportamiento de tus decisiones, qué tan congruente eres con tus decisiones, qué tan congruente eres en el método que sigue las decisiones, ¿no? En el método que sigues para la toma de las decisiones que emites. Incluso podré aquí abrirles, y yo ya empiezo a abrirles muchas aristas para que surjan muchas inquietudes, y de esas inquietudes esto sea solo el punto de partida de la teoría del precedente judicial. Es decir, un juez, una jueza, qué tan atadas, en el buen término, qué tan vinculados o vinculadas se encuentran no solo a las decisiones de sus pares superiores, como en términos de precedente obligatorio, ¿no? Sino de las propias. ¿Qué tanto si yo ya juzgué un caso que guarda determinadas similitudes, me encuentro obligado a apartarme de mi criterio o no? Y esa teoría va a jugar, ¿no? En el esquema teórico práctico, con todo el cúmulo de razonamientos que ustedes puedan dar o no en una sentencia, porque de nuevo se enfrentan a que se analice la sentencia, fíjense, ya en tres planos. Uno, a través del método interpretativo que ustedes hayan seleccionado para el caso concreto. Dos, a partir de los argumentos que arropen la decisión, teniendo por sentado el método por el cual van a seguir los temas de la toma de decisiones, es decir, el método interpretativo. Tres, esa sentencia o esa resolución o esa decisión va a ser analizada a la luz de otras decisiones que ustedes han tomado en casos similares, análogos, parecidos, anteriores, y será punto de referencia para casos posteriores. Cuatro, esa decisión se va a ver con otras decisiones de otros operadores y operadoras jurídicas, entiéndase, otras jueces y otros jueces de su mismo nivel. Cinco, esa decisión se va a ver en relación con otros operadores u otras operadoras de un nivel jerárquico superior, revisor, ¿no? Respecto de estos mismos temas.
Y entonces lo que empezamos a ver es que la teoría de la interpretación, que el uso de razonamientos, que la argumentación jurídica son solo el punto de partida del iceberg, ¿no? El punto de partida del iceberg que tenemos para analizar, ¿no? Y eso se vuelve muy relevante. Y se vuelve muy relevante, debo decirlo, para que nosotros nos quedemos con muchas más dudas que con respuestas. Y vean cómo se puede esto complicar un poco más, ¿no? Porque entonces le puedes meter aquí una arista de la perspectiva del legislador, la perspectiva del juez, ¿no? Y ya te vuelve esto en un plano en dos dimensiones, sino que le metes tres dimensiones porque ahora vas a meter a jugar otras perspectivas cuando usas el o qué quiso decir el legislador en la interpretación, ¿no? A manera de cierre, porque el tiempo siempre es un bien finito, ¿no? Déjenme compartirles algunas reflexiones finales que me parecen muy relevantes. No existe una sola forma de interpretar, ni debería, y esto es una opinión personal, ni debería existir, ¿no? La interpretación es, como lo vimos, un ejercicio que puede abordarse de diferentes aristas que implica razonamiento, ¿no? En el fondo, lo que estamos hablando es qué tan buenas o qué tan malas sean las razones que sustentan las decisiones. Las mejores razones para sustentar las decisiones. Ese es el objetivo, dar las mejores razones para sustentar las decisiones. No es menor que el caso concreto es el que pueda marcarte la pauta del método interpretativo que utilices, pero debes explicitarlo y explicarlo como una más de tus razones. No todo caso es difícil, ni todo caso es fácil. Tienes que encontrar en las características del caso concreto qué voy a utilizar, por qué lo voy a utilizar, primer paso, y luego, asumiendo que voy a utilizar ese método interpretativo, dar las mejores razones. En sentido estricto, no debiéramos abusar de un método de interpretación. Y esto, a ver, lo matizo. Déjenme o permítanme decir una cosa. No debemos casarnos en la actualidad, en lo contemporáneo del asunto, con un solo método, porque la realidad es que al existir una pluralidad de métodos interpretativos, puedo tomar decisiones a partir de diferentes herramientas y eso es lo que un poco se ha tratado en este tiempo que hemos conversado. Para ustedes, la bibliografía o a partir de dónde han surgido todas estas ideas que hoy he con mucho gusto y placer compartido con todas y todos. Bueno, hay muchas más, seguramente nos hacen falta muchas lecturas aquí, pero por lo menos un buen inicio son estas cuatro. Las primeras tres jurídicas absolutamente, y la última, interpretación y sobreinterpretación, que podría ser un deleite cultural, porque siempre leer a Humberto Eco es un deleite cultural, me parece. Para quien opine que no, y está bien, ¿no? Simplemente lo dejo ahí para que ustedes puedan tener una cera. De mi parte, agradecerles la oportunidad, agradecerle desde luego a los y las organizadoras de este tipo de charlas la oportunidad de compartir. Siempre se cree que el expositor viene comillas, enseñar. He creído siempre que el expositor viene justo a exponer una serie de ideas con las cuales se pueden estar o no de acuerdo, pero que justo la creación de conocimiento implica cuestionar las ideas que se están expresando. De mi parte, agradecerles el tiempo. Ojalá que terminen esta charla con más preguntas y con más inquietudes que con las que se inició, porque ese es el verdadero objetivo. Más allá de explicar un tema para poner un punto final, se ha explicado un tema para abrir debate, para abrir aristas, para abrir solicitudes de cursos sobre, oye, quiero que me hablen de precedente judicial, oye, quiero que hablemos más de argumentación, oye, quiero que me hablen más de técnicas de interpretación, ¿no? Quiero que me hablen más de razonamiento. Sí, se empiezan a abrir muchas aristas para que ustedes
y nosotros todo el tiempo estemos en constante formación y en constante preparación. Les agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de compartir estos momentos y les reitero que me encuentro a sus órdenes y espero que la charla les haya resultado útil. Ya satisfactoria es simplemente un acto de banalidad, pero útil para su quehacer cotidiano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada queremos agradecer la disertación al maestro Fernando Zúñiga Tapia, así como al Poder Judicial del Estado de México por el interés para continuar capacitándose en temas de derechos humanos y ética judicial. Para el Centro de Ética Judicial, Asociación Civil, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva la labor judicial. Gracias por su disposición para continuar preparándose a fin de materializar la justicia en su estado. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro que busca conjuntar a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial, como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Les recordamos que contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor judicial, que actualizamos constantemente. Si la requieren, el enlace a la aplicación está disponible en el chat de esta plataforma o nos pueden escribir para hacérselas llegar. También les recomendamos ver y escuchar Reflexiones en Minutos, que consiste en una serie de cápsulas en las que nuestros colaboradores, entre ellos el ponente del día de hoy, abordan temas actuales y relevantes en materia de derechos humanos y de ética judicial, las cuales difundimos a través de nuestras redes sociales y en nuestro sitio de internet www.centroeticajudicial.org que pueden visitar. Además, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín vía nuestra página o en la liga que aparecerá en el chat de este foro y a seguirnos en nuestro Twitter @seg-mx. Al final les pedimos contestar una pequeña evaluación de la conferencia que para nosotros es de mucha utilidad para seguir mejorando. Estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Recordemos que sin ética los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Nuevamente queremos agradecer al Poder Judicial del Estado de México la oportunidad y el interés para llevar a cabo esta conferencia. Muchas gracias.